Tomen sus asientos. Qué lindo pelear las batallas con la fe. Y en estos días tan especiales, ¿no? De festividad, de la Navidad, se habla tanto de la fe. Y me gustaría hacer algunas reflexiones. Y leamos juntos Mateo, el capítulo 13, versículos 53 al 58. Mateo 13, versículos 53 al 58, que nos dice lo siguiente. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Me interesa en especial lo que dice el versículo 58, el contexto es lo que leímos antes. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad que ellos tenían. Justamente la palabra incredulidad es la palabra griega apistis. Y uno dice, ¿qué es esto? A es privativo y pistis es fe. Esto quiere decir que sin fe, debido a la falta de fe que ellos tenían. Ahora, cuando nosotros hacemos una lectura del texto a la ligera, nos parecería como que de pronto esas dudas que ellos tenían de alguna forma obstruían que Jesús pudiera hacer milagros. Como que Jesús quería hacerlo, se acercaba, pero no ocurrían los milagros. Se nos da esa idea, si lo miramos a la ligera, de que no se podían ver tantos milagros por esa actitud incrédula que tenían. Pero esto puede llevarnos a tener otro pensamiento erróneo, que es ¿hasta qué punto yo no puedo recibir un milagro por no tener fe? Porque cuántas veces se habla, ¿no? Y se dice, no, lo que pasa es que vos no tenés fe. ¿Es verdad que mi falta de fe me impide recibir algún milagro? Si no me sané de mi enfermedad o no he visto la solución de mi problema, ¿será que no tenía la suficiente fe? Con tristeza, tengo que decir que en algunas ocasiones vemos personas que se acercan con tanta ilusión para pedir un milagro. Vienen a la iglesia, pasan al frente para orar, con una expectativa de ser sanados muy grande y regresan con una triple tristeza. La primera, que continúa su problema de salud. La segunda, que esa ilusión había aumentado sus expectativas y de pronto se pegan un golpe tremendo, una crisis de fe. Pero la tercera, un sentimiento de culpa, porque dicen, pero entonces no tuve fe, y empiezan a sentirse culpables diciendo, Dios podría haberlo hecho, pero yo no tengo fe. En fin, son distorsiones de pensamiento que de alguna forma yo quisiera aclarar para entender qué lugar ocupa la fe en nuestra vida cristiana, qué lugar ocupa la fe en los milagros. Y lo primero que quiero dejar sentado en esta mañana es que nosotros tenemos un Dios soberano. ¿Qué significa que Dios es un Dios soberano? Varias veces les he dicho, la palabra griega para Dios soberano es la palabra déspota. Y la palabra déspota en nuestros días, donde la democracia ocupa el primer lugar, parece una palabra negativa, es decir, que pone una mala imagen sobre una persona. Pero en los tiempos bíblicos era lo más común que los señores tuviesen absoluto dominio sobre todas sus extensiones. Así que el déspota era el que hacía lo que quería. Y Dios hace todo lo que quiere. Es decir, nada ocurre sin que sea la voluntad de Dios. Dice la Biblia que no cae un solo cabello de nuestra cabeza sin que sea la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ya algunos conocen la voluntad de Dios para con mi vida, ¿no?
Ahora bien, el hecho de que Dios haga todo lo que quiere se nos puede complicar un poquitito. Imagínate si a una persona malvada, de mal corazón, se le dijera, hacé todo lo que se te dé la gana, empezaríamos a temblar porque sabemos que todo lo que le dé la gana a esa persona malvada va a ser lo malo. Pero entender que Dios hace todo lo que quiere está combinado con los otros atributos de Dios, que es un Dios justo, que es un Dios bueno, es un Dios que nos ama, es un Dios sabio y cuántos otros atributos que hacen que conferirle el título de soberano, de que hace todo lo que quiere, nos da paz, porque uno dice, nada escapa del control de un Dios que es bueno, un Dios que nos ama absolutamente. Ahora, esto es lo interesante. Este Dios que nos ama nunca va a conceder lo que nos pueda causar daño. En Mateo, el capítulo 7, versículos 9 al 11, Jesús enseña, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan, a los que le pidan a Él? Quiere decir que Dios siempre nos da buenas cosas, aunque algunas de estas veces, estas buenas cosas, no sean tan agradables. ¿Cuántos han recibido alguna buena cosa de Dios pero que no les gustó mucho? Algunos bajan la mano y dice, ¿cuántos fueron corregidos por Dios en algún momento? ¿Te gustó ser corregido? Y a veces hay métodos que necesitamos, ¿no? Que no son los mejores. Es decir, Dios nos da siempre cosas buenas, más allá de que sean agradables o desagradables. Aquellos que tienen hijos pequeños saben que mientras sus mentes, su personalidad, su carácter está en desarrollo, esos chicos pueden pedirles algunas cosas que a ellos les resultan agradables, pero que vos sabés muy bien que no van a ser para nada buenas. De pronto, que un niño de 8 años te diga, ¿me das las llaves del auto, viejo? Y vos decís, sí, te doy una llave de juguete, de tu autito de juguete. ¿Por qué? Porque sería algo absolutamente agradable para él, pero sería totalmente inconveniente. Ahora, pero no solamente esto, en esa soberanía de Dios, donde Dios hace lo que quiere, no lo que nosotros queremos, pero tenemos además que Dios siempre tiene un plan mejor para lo que nosotros le planteamos. Efesios, el capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y continúa. Así que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto quiere decir que si Dios no te responde afirmativamente a alguna petición, es porque tiene un plan mejor. ¿Cuántos tienen peticiones que todavía no han sido respondidas? A ver, levante la mano. Yo pediría que Banfield sea campeón una vez más. Pero no, esa entra debajo de la esfera de celestial. A ver, ¿cuántos tienen peticiones que todavía no se han visto respondidas? Bueno, decide vos al de al lado, Dios tiene un plan mejor. No un plan B, no un premio consuelo, un plan mejor. Como cuando los chicos dicen, bueno, ¿qué querés para Navidad? Perdón, ¿qué le vas a escribir a Papá Noel? Y yo quisiera esto. Mira, me parece que puede haber algo mejor. Es decir, siempre Dios tiene un plan mayor que el que tenemos. Es decir, Dios no es como el genio tonto de la lámpara, que le pido esto y me da esto y después me siento decepcionado porque digo, ¿para qué le pedí esto? Podría haberle pedido algo mejor. No es como el genio de la lámpara. Además de esto, nosotros no siempre le pedimos a Dios lo que nos conviene. ¿Cuántas veces le pedimos inconveniencias al Señor? Cosas que van a terminar perjudicándonos. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué interesante, ¿eh? Tenemos debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que a veces no pedimos lo conveniente. Pedimos cosas que nos van a hacer mal. Pedimos cosas que no son las exactas para nosotros. Me acuerdo cuando estábamos en el galpón, mi oración: Señor, que podamos comprar ese lugar. Y Señor, que pueda haber. Y parecía que había un préstamo para comprar ese lugar. Y parecía todo bárbaro. Y de pronto, dentro del grupo de los ancianos, hubo 2 personas que dijeron: no tengo paz con esto. Y ahí era la respuesta de Dios para decir: esto no es así. Pero claro, uno no quiere echar la culpa a Dios, entonces uno piensa: estas 2 personas carnales, pecadores. No podía decirlo porque una de esas 2 personas era mi esposa. Así que decir A significaba dormir con el perro. No, porque la ira del Señor es brava, pero la ira de la señora es peor, ¿no? Así que de pronto Dios nunca nos concedió porque no nos convenía, no tenía las capacidades. Ahora, como 20 o 30 años antes, quizás 40 años antes, 2 empresarios estaban trabajando en esto para una fábrica y de pronto, por alguna de estas razones que solo Dios sabe, quedó truncado todo esto. Dios estaba pensando la medida exacta para nosotros. Y ahora no solamente esto, nos podemos ampliar. Amén. Así que a veces no sabemos qué es lo conveniente porque nuestra mente no se ha desarrollado conforme a la mente de Dios. Es decir, estamos en un proceso de crecimiento y en ese proceso de crecimiento no llegamos a ver lo que Dios ve. Yo te confieso algo. ¿Cuántos prometen que no salga esto de acá? Que no salga de YouTube, que no salga de las redes, que quede solamente en el Facebook, que quede... Bueno, todavía me falta tanto por crecer, todavía me falta tanto por aprender. Hay tantas cosas que pienso que deberían ser de una manera y me falta un tiempo más para darme cuenta que son de otra manera. Porque si ya lo supiera todo, ya lo tuviera todo claro, hace rato que vos habrías visitado mi funeral. Es decir, voy camino a la perfección. Entonces, en ese proceso, cada cosa que yo no sé significa un error de concepto que tengo. Cada cosa que yo no sé significa un error en mis peticiones a Dios. Cada cosa que yo no sé significa pedirle a Dios cosas para las cuales Él tiene un plan mucho mejor. Él no me va a dar lo que no me conviene. Por eso, Juan en el capítulo 5, versículo 14, nos habla de estar sincronizados con Dios de acuerdo a su voluntad. Mientras tus hijos son pequeños, van a encontrarse con un monosílabo con mucha frecuencia. El monosílabo, no. No, no, respira, no. ¿Por qué? Porque como están en desarrollo, entonces en su mente no entienden. Ahora, en la medida que van creciendo, van sincronizándose con tu mentalidad, con tu corazón, con tu carácter y empiezan a moverse más sintonizados con vos, se parecen más a vos. Entonces, el monosílabo que más sale es, por ejemplo, pide: papá, me daría... ya te lo sacaron todo. Es decir, no, te piden y va a haber un sí porque hay una sincronización. Hay algo de acuerdo a la voluntad. Nuestras peticiones tienen que estar ajustadas a la voluntad de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice: esta es la confianza. Y la palabra que se utiliza para confianza este es el coraje que tenemos, el denuedo que tenemos. Esto es lo que nos da coraje que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se dan cuenta lo que nos deja en el contraste? Si pido algo fuera de la voluntad de Dios, no lo voy a tener. Imagínate mi oración: Señor,
te pido ganar el gordo de fin de año. Y Dios me va a decir, ¿para qué querés el gordo de fin de año si para gordo te tengo a vos? Me dice. Entonces, de ahí la importancia de lo que Jesús plantea en las peticiones. En Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20, nos dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo saber que pido algo conforme a la voluntad de Dios? En mi proceso de crecimiento hay cosas que todavía no veo. Pero cuando me reúno con otro, la Biblia pone mucho énfasis en dos testigos, ¿no? Porque significa la verdad. Lo que uno no ve, el otro sí puede verlo. De ahí Apocalipsis, que habla de los dos testigos en los tiempos finales, porque son importantes. En Mateo varias veces habla de llamar a otro testigo. Y cuando yo me pongo a orar y, por ejemplo, le digo, Señor, que gane el gordo de Navidad. Y de pronto el otro que está al lado me dice, mira, me parece que está mal esta oración que estás haciendo. ¿Por qué? Porque yo le pedí eso al Señor. Y aparece uno tercero que me va a decir, no, está mal, porque Dios quiere que vayas prosperando con tu esfuerzo y no con soluciones mágicas que lo único que hacen es apelar a la irresponsabilidad y a la vagancia. Que pierdas dinero con una ilusión perdida de todos los demás. Entonces, ahí entre esos tres estamos mejor sintonizados. De ahí la importancia de ser una congregación. Porque uno solo poco a poco puede ir armando su propia religión. Pero cuando estamos en el conjunto, ahí podemos ayudarnos mutuamente. Así que la voluntad de Dios puedo conocerla cuando estoy alineado con el sentir de los que me están rodeando. Y acá viene el contraste con las religiones inventadas por los hombres. Las religiones inventadas por los hombres lo ponen en el centro al hombre. El hombre es el poderoso, el hombre es el que tiene el secreto para tener poder. Y muchas veces este sentimiento muy humano, antropocéntrico le llaman, sentimientos y delirios de omnipotencia humana, donde yo creo que puedo manipular a los dioses para que a mí me vayan las cosas bien y para que todo ocurra según a mí se me ocurre que tienen que ocurrir. De pronto el cristianismo a veces se puede ver contaminado. ¿Y cuántas veces nos encontramos con algunos mensajes por ahí muy populares, muy prometedores, donde créelo y lo tendrás, y Dios te lo dará, y confiésalo y va a venir? Y poco a poco la fe se va contaminando con pensamientos ajenos a lo que es Dios. Dios es soberano y Él sigue estando en el trono, nosotros no. No puedo manipularlo a Dios, no puedo torcerle el brazo a Dios. Tengo que pasar tiempo en oración para comprender la voluntad de Dios. A veces pensamos de que cuanto más tiempo en oración paso, mejor lo convenzo a Dios, ¿no? ¿Viste? Como el vendedor que te empieza a dar la alta, al final ya le decís que sí para que te deje en paz. A veces creemos que esto es la oración. La oración no es para cambiar o convencer a Dios. La oración es para que Dios te convenza de una vez por todas cuál es su voluntad. Por eso tenemos que pasar tiempo en oración, escuchando su voz. Así que Dios es soberano, pero acá viene lo importante. ¿Tu fe puede interferir en la soberanía de Dios? ¿Tu fe puede ser un obstáculo para que Dios no haga lo que quiere? Dios actúa como sea, como quiere, sea cual fuere nuestra actitud. Nadie le puede decir al Señor qué haces o por qué haces esto así. A veces podemos tener toda la fe del mundo y no recibir lo que pedimos. Yo creo que Dios me va a dar esto y lo otro y no lo recibo. ¿Será que no tuve suficiente fe? Tengo que empezar a ponerme paranoico, perseguirme y decir cuál será el obstáculo de todo esto. Bueno, te quiero hablar de alguien que seguramente tenía más fe que yo y más fe que vos.
El apóstol Pablo. ¿Cuántos piensan que el apóstol Pablo tenía mucha fe? Sí. Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo que clamar hasta 3 veces al Señor para que le saque un aguijón que tenía en la carne. Cuando se refiere a carne, a veces se puede referir en su vida humana, su vida terrena, pero está muy relacionado con su salud. Algunos piensan que este aguijón era alguna enfermedad, algún tipo de enfermedad que tenía. Nunca falta el que piensa que el aguijón era la suegra, pero Pablo era soltero, o viudo, o no estaba con una esposa. El pobre tenía que estar en la cárcel y hubiera sido muy cruel dejar abandonada a una esposa. Así que era alguna enfermedad y le clamó al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y la respuesta de Dios fue invariable: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo entonces, en esa oración que tenía con Dios, terminó cambiando él. Y cambió su petición. Mejoró la sintonía y dijo, por tanto, en mi debilidad, en afrentas, en lo que sea, me voy a gloriar, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. Oh, cambió el corazón de Pablo. Hebreos, el capítulo 11, versículo 39, nos dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tenían mucha fe y no recibieron esa promesa. ¿Por qué? Porque es como el juego de la posta, ¿no? Donde uno va corriendo con el testimonio y el otro lo está esperando, lo toma, corre. De vez en cuando uno ve, cuando les enseñan a los más pequeñitos el juego de la posta, siempre hay alguno bien cebado que agarró el testimonio y se va corriendo, ignora a todos los demás y rompe la línea, ¿no? Y se cree que ganó y dice, no, tenías que dárselo a tu amiguito. Ah, bueno. A veces nosotros quisiéramos ir con el palo de la posta y llegar hasta la meta y de pronto Dios nos dice, hasta acá. La meta está reservada para otro. Y aunque otro sea el que atraviesa la meta, somos un equipo y ganamos como equipo. Yo no recibí directamente, pero lo recibí como equipo por parte del otro. Y esto es lo que nos dice Hebreos. Algunos, aunque tenían una tremenda fe, no les tocaba recibir lo que Dios tenía prometido. Así que, a pesar de mucha fe, si Dios quiere decir un no, lo va a seguir diciendo. Y si yo no tengo fe, ¿puedo obstaculizar lo que Dios tiene? Vemos muchos casos en la Biblia en las que Dios obra a pesar de la incredulidad. Por ejemplo, en Marcos el capítulo 9, versículos 22 al 24, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de una forma muy gráfica. Dice, un hombre que tenía un hijo con un espíritu inmundo, dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Versículo 23. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí creo, pero tengo dudas. Sí creo, pero ¿y si no? ¿Cuántos han creído así alguna vez? Yo creo, pero... ¿Qué quiso decir esto? En la versión que nosotros tenemos en la Biblia dice, ayuda a mi incredulidad. Acá dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. En otras palabras, es como que el hombre le dijo, quiero creer, ayúdame porque quiero creer. Estoy bien predispuesto. Así que el Señor hizo el milagro a pesar de que el hombre tenía dudas. En medio de las tempestades que con tanta frecuencia ocurrían en el mar de Galilea, ni una de las tempestades nos cuenta que los discípulos estaban contentos, jugando, cantando. Estaban en la barca y los discípulos alegres, aleluya, gloria a Dios, qué lindo. Mirá, hacían la ola. No, estaban aterrorizados. Y cuando lo ven al Señor, sálvanos que perecemos, Señor. No tienes cuidado que perecemos en otro caso. Y el reproche de Jesús es siempre el mismo. ¿Por qué teméis? ¿Dónde está vuestra fe?
tenían miedo, estaban aterrorizados, no tenían fe. Ahora imagínate estos predicadores de la superfe si se hubiera cumplido la teoría. Hoy nos dirían los evangelios, y los discípulos estaban en alta mar, y hubo un tremendo maremoto, y había olas tremendas. Y como no tenían fe, murieron ahogados. No creían. Jesús calmó los vientos, calmó las olas, y llegaron a la otra orilla, preguntándose, ¿quién es este que hace estas cosas? En la Biblia vemos que cada vez que Jesús hacía algún milagro, principalmente los discípulos, pero todos los que lo rodeaban se asombraban. ¿Qué es el asombro? Es la sensación que surge cuando las expectativas de una persona se ven sobrepasadas. Esto causa asombro. Cuando uno ve que lo que iba a pasar es superado, cuando ocurre algo inesperado. Así que permanentemente el Señor hacía cosas contra la naturaleza de los discípulos, una naturaleza incrédula. Tenemos el caso de Jonás. Jonás tenía una fe tremenda de que Nínive iba a ser destruido y se quedó, hizo campamento en las afueras de Nínive para ver si era destruido y no pasó nada, una fe equivocada. Los discípulos no creían que Jesús iba a resucitar. Cada vez que Jesús les decía, el Hijo del Hombre tiene que morir en manos de pecadores, pero va a resucitar al tercer día, no entendían nada. Nos dice la Biblia que tenían sus corazones endurecidos. Y cuando finalmente Jesús resucita, en lugar de acordarse, sí, ¿te acordás que había dicho? Cuando las mujeres, que fueron las primeras que llegaron a la tumba, se encontraron con la tumba vacía y un ángel que le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se lo contaron a los discípulos y los discípulos no creyeron a las mujeres. Si resultara esto de que tu fe activa la mano de Dios, ¿viste? La fe activa la mano. O esa famosa canción que cantábamos hace 4 décadas. Fe mueve la mano de Dios. Nada mueve. Dios es el que mueve sus manos. Dios es el que mueve su voluntad. Dios es el que mueve las montañas. Solamente tenemos que creer, pero no fuera de lo que Dios quiere hacer. Porque a veces nuestras creencias son bastante desubicadas. Jesús resucitó. A pesar de que los discípulos no lo podían creer. Hubo un endemoniado cuando estaban en el monte de la transfiguración, un endemoniado que los discípulos no podían librar. Y le preguntaron, y Jesús bajó y en un chasquido de dedos lo libró a ese muchacho. ¿Por qué no pudimos echar el demonio? Por vuestra poca fe. Por eso necesitan ayunar y orar. Ahora, la fe es importante en los milagros. Es importante, pero tenemos que entender entonces lo que es la fe. En primer lugar, la palabra fe, esta palabra que te había dicho, pistis, significa creer, confiar, ser fiel. Se trata de una predisposición favorable, estar dispuesto a creer, estar abierto a creer, no como la gente que estaba en la sinagoga en Nazaret, que no querían creer. A veces no se trata de creer simplemente, sino querer creer, acordate de eso. Como ese hombre que le dijo, ayuda a mi incredulidad. Pero también la fe tiene que desarrollarse. Porque a veces nosotros tenemos una fe muy desubicada, muy separada de Dios, muy descontrolada. Y nuestra fe tiene que crecer. ¿Cómo se desarrolla la fe? Justamente la fe se ejercita y se desarrolla. ¿Pero en qué consiste? Bueno, cada vez que vos en el Nuevo Testamento encontrás edificación de la iglesia, edificación de los santos, significa desarrollo de la fe. El tema es en qué creer, cómo creer y qué creer. Porque no se trata de la fe de Palito Ortega. ¿A quién creo? ¿Qué creo? ¿Cómo creo? Y acá viene el ejemplo de cómo desarrollar la fe. Pedro se aguantó un maravilloso sermón, pero no estaba en el mejor de los momentos. Había pasado una noche en vela. Toda la noche pescando, no pasó nada, ni una mojarrita.
Así que a la mañana, lunado, estaba limpiando las redes con el agua hasta la cintura junto con Andrés y las iba echando a medida que las limpiaba. Jesús estaba predicando en la orilla, lo estaría escuchando ahí a lo lejos mientras estaba limpiando y refunfuneando, y de pronto Jesús ve que se agolpa la multitud, así que decide, se pone con el agua hasta la cintura, pide que lo suban a la barca y de ahí empieza a predicar. Así que Pedro tuvo que interrumpir su tarea y luego de haber predicado el sermón, les dice: boga mar adentro y echa las redes. Y Pedro ya ahí explotó. Toda la noche hemos pescado y nada, mas en tu palabra echaré la red. Uno le da un sentido tan sacro: en tu palabra echaré. No, le está diciendo: lo hago porque me lo estás pidiendo, lo hago para darte el gusto. Así que Pedro ahí boga mar adentro, tira la red, y cuando la recoge se rompía de la gran cantidad de peces. Y ahí Pedro inmediatamente le dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Se dio cuenta que no lo conocía a Jesús. Se dio cuenta que Jesús era un verdadero extraño para él. Él pensaba que era, bueno, Jesús, Jesucito. Y de pronto ve que hace semejante milagro. Dice: yo no lo conozco a este hombre. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué es lo que puede llegar a hacer? En la medida que nosotros vamos conociendo al Señor, vamos aprendiendo a tener confianza en Él. Y cuando tengo confianza en Él, empiezo a caminar al compás de Él. Y cuando camino al compás de Jesús, me pego menos porrazos. Ahora bien, esta es la razón por la cual Romanos nos dice que la fe es por Él y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo desarrollo mi fe? ¿Cómo ajusto mis expectativas? ¿Cómo alineo mi voluntad con la voluntad de Dios? Aprendiendo a conocer al Señor, y la mejor manera de conocer al Señor es leyendo la palabra de Dios. ¿Querés que crezca tu fe? Lee la palabra de Dios. ¿Querés desarrollar tu fe? Lee la palabra de Dios. Estudiala, léela, memorizala. Eso te va a permitir crecer en fe y ajustar tus expectativas a la voluntad de Dios. Pero cuidado, hay tantos otros aspectos que yo no sé lo que me dice la palabra de Dios, porque no dice nada. Y ahí estoy necesitando un mandato de Dios. No falta quien dice, cuando fueron sanos esos 10 leprosos, que Jesús les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y nos dice la Biblia que ellos, camino al sacerdote, fueron sanados. Entonces no va a faltar quien te diga: no, vos lo que tenés que hacer es moverte antes. Vos pegá el salto, que el paracaídas se va a abrir en el momento. ¿Cuántos hay que interrumpieron un tratamiento de medicamentos antes de tiempo y recayeron porque se mandaron antes? ¿Cuántos hay que tuvieron fracasos financieros porque creyeron y se mandaron antes? Entonces uno dice: bueno, pero ¿cuál es la enseñanza de estos 10 leprosos que fueron sanos camino al sacerdote? El secreto no estaba en que iban camino al sacerdote. El secreto estaba en que Jesús dijo: id y mostraos al sacerdote. ¿Vos querés recibir un milagro de Dios? Primero escuchá una palabra de Dios que te dice que Él va a hacer el milagro. Porque a veces queremos encontrarle la fórmula mágica, encontrarle la ecuación a Dios para predecirlo y lograr que haga lo que nosotros queremos. Y Dios no está sujeto a ninguna fórmula mágica. Dios no es predecible, Dios sigue siendo soberano. Por lo tanto, yo no puedo ir camino al milagro si antes no tengo una palabra de Dios. Ahora, ¿qué diferencia había entre esos discípulos que vivían en una montaña rusa afectiva, desde el terror hasta la euforia, una y otra vez, así como las olas subían y bajaban, así estaba el ánimo de ellos? Hagamos esto, no, nunca te acontezca, tú eres el Cristo, y subían, bajaban, estaban aterrorizados los discípulos. ¿Qué diferencia con los ya apóstoles en Hechos de los Apóstoles? La tenían clara. Porque habían caminado con el Señor, habían escuchado al Señor, aprendieron a marchar al compás del Señor, conocían al Señor y podían moverse al compás del Señor. Esta es la fe. La fe se desarrolla aprendiendo a escuchar al Señor y siguiendo sus pasos. Entonces, y para terminar,
¿Por qué la fe es importante en los milagros? ¿Cuál fue la razón por la que en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret, en su tierra? Quiero leértelo en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Alguno podría imaginarse que es como esas típicas sesiones espiritistas de las películas, donde el medium dice: ahora va a ocurrir algo. ¡Ay, no! Porque hay alguien que con su mente está poniendo trabas. Dios no hace así. No es que Jesús le trajeron un paralítico y Jesús dijo: levántate. No, no se levanta. ¿Quién hay incrédulo? ¿Te lo imaginas a Jesús haciendo eso? Pero bueno, lo siento, muchachos, hay algún incrédulo por ahí y ahí empieza la casa de brujas, ¿no? Y zafó de la mejor manera. No hay milagros porque hay incredulidad. Sencillamente nunca le pusieron un paralítico a los pies. Nunca apareció un enfermo. Unos poquitos, los que creían, se animaban a acudir a Jesús. Los demás decían: ¿para qué voy a ir si ya sabemos quién es este? La gente dudaba de Jesús. No tenía dudas en el poder de Jesús, porque ese hombre que tenía el hijo endemoniado dijo: ¿puedes sanarlo? ¿Cómo si puedo sanarlo? Pero estos no querían creer. Eran semejantes en su oposición a los escribas y fariseos que le pedían una señal. Y no le pedían una señal para estar seguros. ¿Cuántos le pidieron alguna vez alguna señal al Señor? Yo me acuerdo cuando quería ponerme de novio con Silvia, decía: Señor, ¿cómo me gusta esa chica? Dame una señal de que es para mí. Y se me ocurrió que me ofrezca ponerme el azúcar ella en el té. Quedé verde y hasta diarrea me agarró de tomar tanto té. Nada. ¿Para qué me va a poner azúcar? Nada. Hasta que un día Dios me dijo: si tenés el Espíritu Santo, qué mejor señal que lo que puse en tu corazón. Y bueno, van para 44, ¿no? 45, perdón. La ira de la señora. 45 años, me parece que era nomás la chica para mí. Pero a veces le pedimos una señal: Señor, que se dé esto, que se abran los cielos, que ocurra esto, otro. Podemos pedir, pero estos le pedían señales para obstaculizar, para frenar. La incredulidad impedía que se acercaran a Jesús, porque si se hubieran acercado a Jesús recibían el milagro. La fe siempre te va a llevar a los pies de Jesús. Nunca te va a alejar de Jesús. La fe siempre te lleva a Jesús. La fe nos lleva a insistir en lugar de desistir. Dice Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, etcétera, etcétera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo vuestro entendimiento, guardará vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Sean conocidas vuestras peticiones. Cuando uno insiste, la mujer sirofenicia insistía. Jesús hacía como que no la oía. Pero finalmente se impuso. Los discípulos echaban voces detrás de nosotros. Finalmente Él le dice: ¿qué es lo que quieres? Quiero que sanen. No, no está bien. Yo estoy para las ovejas perdidas de Israel, no para los gentiles. Este todavía no es el tiempo de los gentiles. Tu poder es suficiente como para que los gentiles también reciban. Y yo soy una gentil, pero puedo recibir tu poder. Qué grande la fe de esa mujer. Persistió, insistió en lugar de desistir.
los ciegos que estaban siguiendo a Jesús cuando salía de Jericó la vieja y entraba en Jericó, la nueva ciudad. Todo el camino: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y nos dicen los evangelios que cuando llegó a la casa, ahí recién les preguntó: ¿qué quieres que les haga? ¿Qué queréis que os haga? ¿Te imaginas si no hubieran tenido fe? A los 5 minutos: ten misericordia. ¿Qué se cree este? Vámonos. Y se iban. Pero siguieron. ¿Por qué siguieron? Porque creían. La fe nos hace sortear obstáculos, enfrentarlos. Eso, Fer, lo habías predicado hace 2 jueves atrás. Esa hermosa predicación, el paralítico que se encontró con mucha gente, y los muchachos se encontraron con mucha gente y le podrían haber dicho: mira, Juancito, lo siento, vámonos. No. Estuvieron dispuestos a pelearla, a insistir, porque sabían que en Jesús había sanidad. La fe nos hace esforzarnos. Cuando uno tiene la confianza que es la voluntad de Dios, cuando uno recibió palabra de Dios, uno se esfuerza, uno sigue, uno lucha contra aquellos elementos que atentan contra el lugar de confort. La fe nos hace clamar y confesar, porque cuando uno tiene fe, hace pública su petición, porque el día que venga el milagro va a ser pública la confesión también, diciendo: esto es lo que hizo el Señor. Esto es actuar con fe. La fe nos permite esperar con paciencia. Qué bueno que es esperar con paciencia. ¿Cuántos están pidiendo algo al Señor y todavía no lo recibieron? Esperar con paciencia hasta que Dios te diga algo. Hasta que Dios te diga algo. La fe nos hace sentir confianza en lugar de temor. La fe logra que permanezcamos al lado de Jesús, aunque no se cumplan todas nuestras expectativas. Ahí viene el tema. Nunca te sientas defraudado por Dios, porque acordate que fe es creer, confiar, ser fiel. La fe nos hace perseverar aunque no entendamos. Yo no entiendo lo que pasa, yo no sé lo que ocurre, pero persevero, estoy al lado del Señor, porque sé que Él tiene el mejor plan. La fe es la que hace que obedezcamos. Porque cuando uno no tiene fe, permanece infiel, hace la suya, pelea su propia guerra, hace trampas, no cumple las reglas. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en aquel que es nuestro socorro y dice: ¿y a quién me va a ayudar? Y no aparece el chapulín colorado. La fe es la que me permite decir: sigo esperando pacientemente en el Señor. Y cuando uno tiene fe, obedece. Obedece a los mandatos del Señor. Obedece a los preceptos del Señor. Obedece a la palabra de Dios. Y cuando uno obedece, tiene bendición. La fe, en síntesis, nos ayuda a que seamos creyentes con paz. Cierra tus ojos por un momento. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. En esta mañana tenés 2 opciones. ¿Querés creer o no querés creer? Aunque tengas dudas, aunque tengas miedos, aunque tengas incertidumbres. Pero el secreto no está en poder o no poder creer. El secreto no está en tener toda la convicción sin dudas y jugarte y meterte de cabeza o enfrentar algunos mieditos. El secreto está en nuestra actitud, la actitud de querer creer para seguir desarrollando nuestra confianza en Dios y para caminar en compás con el Señor. Todos los que quieren creer, pónganse en pie en este momento para que oremos juntos al Señor. Nuestro Padre Celestial, gracias porque
la cereza arriba de la torta de nuestra fe ha sido tu resurrección. Ya con eso basta. Sin embargo, en nuestras debilidades enfrentamos tormentas que nos dan miedo, enfermedades que nos preocupan, circunstancias que nos inquietan. Pero eso no quita que sos un Dios soberano. Y no solo esto, sino todopoderoso. Tenemos dudas y miedos, pero queremos creer y confiamos en vos, Señor. Por eso rendimos nuestras vidas plenamente. Porque te amamos y te creemos. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esa fe, producto del Espíritu, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.